¿Qué haces, Ahí Pablito? ¿Cómo estamos. andás? Bien, bien, Luguita. Bueno, un gusto y gracias por la nota y la primera vez que nos vemos cara a cara, ¿no es cierto? Primera vez que nos vemos cara a cara, primera vez que estamos haciendo un vivo, por lo menos por lo que es la cuenta de la Liga Argentina, así que también es el privilegio ese de ser el invitado, el primer invitado. ¿Cómo andas, Pablito? ¿Cómo vas pasando la cuarentena? Bien, bien, la verdad que ya un poquito cansado, ¿no? Mm, Eh, por suerte uno puede estar adentro de casa y- y ves que hay muchísimos problemas mayores, entonces quejarse sería muy injusto de mi parte. Pero la sí. verdad que no está bueno esto de la cuarentena, estar adentro, pero es lo que los que podemos lo tenemos que hacer. ¿Y cómo fue? Porque la realidad es que en el medio se fueron dando distintas situaciones, distintas etapas, distintas fases. Bueno, ¿cómo lo fuiste pasando vos en ese sentido y cómo fuiste haciendo el proceso? Porque la realidad es que pasaste de estar en una competencia que bueno, que nada, que en un momento se frenó, a tener ahora, que ahora están un poquito más libres. Yo por lo que tengo entendido, la otra vez estábamos hablando, un poquito pueden entrenar por lo menos a la mañana, entonces ya de a poco se está volviendo al ruedo. Pero en ese sentido, ¿cómo se fue dando todo ese proceso tuyo? Porque la realidad es que debe ser la primera vez que debes estar parado tanto, pero tanto tiempo. Sí, al principio cuando apenas pasó esto de la cuarentena, que estábamos en pleno torneo, nos vinimos y dijimos, bueno, en una semana estaremos de vuelta por allá, en 2 semanas, Sí. y pasó una semana y pasó 2 semanas y se veía que no podías hacer nada, que no podías salir de tu casa, que estabas en aislamiento y se hizo duro porque está buena la primera semana, pero en la tercera semana que viste una película con tu hijo, hiciste esto, hiciste lo otro, cosa que no venía haciendo, pero ya Sí. después te empieza a agarrar las ganas de lo que a vos te gusta, de tu pasión, de tu trabajo. Y bueno, Ujú. y con el tiempo después se terminó el torneo y es como que vos decís, ¿y ahora qué? ¿Cuándo va a arrancar de vuelta y cuándo? Por Claro. suerte acá en Rosario hasta estos días estamos en la etapa de distanciamiento, o sea que se puede ir al gimnasio, se puede ir a entrenar básquet, pero sin 5 contra 5, sin contacto, digamos, puedes salir Claro. a Sí. correr. Eh, Se asimila más a una vida normal. No es lo normal, pero Ujú. como que tenés un poquito más de estímulos que cuando estabas metido todo el tiempo dentro de tu casa. Sí, ¿y cómo fuiste? A ver, en el medio, ¿qué aprovechaste? Porque la verdad que esto que me decías vos de compartir tiempo con la familia, a veces no se da muy seguido. Uno dice, bueno, uno tiene termina de una temporada a la otra y la realidad es que capaz que, no sé, te vas de vacaciones 15 días más o menos y después ya volvés y volvés con el overall, ya pensando volvés a entrenar, volvés a moverte de otra forma. ¿Para qué aprovechaste? Porque viste que hasta te digo, en algún punto se ha redescubierto, por así decirlo, algunas personas han redescubierto ciertas facetas. No sé qué te habrá pasado a vos. Sí, pero pasás por todo, ¿viste? Llega un momento que mirás y decís, bueno, hoy voy a cocinar, voy a tratar de cocinar. Y después comés lo que cocinás y decís, no, que sea cocinando mi mujer. ¿Viste? Vas pasando por todas las facetas. No, yo lo aproveché, hice 2 cursos, uno de gestión deportiva y otra de gestión de género en el Sí. deporte. Después también aproveché a estar también con mi hijo y esto de las clases virtuales de Zoom le consume mucho tiempo a él, me consume mucho tiempo y es Ujú. como que pasás a ser un ayudante del maestro, un ayudante del profesor, ¿viste? Entonces Sí. él está en la etapa de que empezó a escribir y a leer. Y es Ujú. dificilísimo, ¿viste? Es complicado, pero cada vez que dice alguna palabra o ya lee solo, vos decís, ¡wow, qué bueno! Te sentí el profesor. Y después por todo, ¿viste? Mirás documentales de todo, empezás a leer, a mí me gusta leer, me gusta. Así que hice un poquito de todo, la realidad. Ujú. ¿Tuviste tiempo para hacer? A ver, el otro día, bueno, y aprovechamos también todo lo que fue sucediendo en el medio, como para, bueno, destacar algunas cosas que fueron pasando. En el caso tuyo no pasó, obviamente, desapercibido el haberte convertido el jugador con mayor cantidad de partidos en la historia de la categoría, lo cual es increíble. Pero a su vez también te quiero agregar esto de que si te pasó en estos momentos donde podés hacer alguna especie de parate o de retrospectiva hacia atrás y mirar un poco el camino recorrido, que la verdad que es un montón, son 16 años en la categoría, básicamente, es un montón. Sí, la verdad que, bueno, cuando vos me escribiste para que era el jugador, yo no me lo sabía que estaba por ahí, pero no sabía de que era el que más partido tenía. Y Ujú. dije, pasa el tiempo, ¿no? Y sí, uno va mirando para atrás y
Pero, a ver, uno disfruta mucho lo que hace el día a día, entonces le cuesta mucho mirar para atrás y ponerse a ver. Ahora en este parate es verdad, y pones a ver equipos o se armó un grupo de Zoom del año, qué sé yo, de Formosa o el año de cualquier equipo y entonces empezás a ver y con los jugadores que jugaste y con los entrenadores que tuviste. Y no solamente eso, sino todas las amistades que te quedan en cada ciudad, que con esto de la pandemia, viste, aprovechás a mandar mensajitos, cómo andan, cómo están, y empiezan a reflotar, no solamente eso, anécdotas que te dicen, ¿te acordás cuando? Y la verdad que vos ni te acordás, porque dejaste marcado muchas cosas que para vos fueron el día a día, y bueno, y dejaste marcado en distintas ciudades. Ujú. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza? Porque uno capaz que puede decir, bueno, como decís vos, los ascensos, la unión, Hispano, bueno, pero quizás es lo más fácil que se le puede llegar a venir a uno a la cabeza, pero a su vez también es lo que uno más, entre comillas, tiene más presente, porque la verdad que creo que son logros que uno no se olvida nunca. Pero básicamente, ¿qué momentos son los primeros que se te vienen a la cabeza en ese sentido? No, a mí se me viene mucho los viajes, la convivencia, el vestuario, se me viene mucho más que un resultado Ujú. y muchas veces hay equipos que por ahí se arman con una expectativa y vos la generás y la mejorás la expectativa esa y se disfruta como un campeonato también. Porque hay Claro. equipos que, por ejemplo, Formosa se armó para salir campeón y saliste campeón y cumpliste el objetivo y estábamos contentos y hay equipos, ponele, me acuerdo Alvear, que era el primer año, y era para Mm. salvarse el descenso y perdimos la final por el ascenso, el repechaje por el ascenso y la gente estaba como si hubiésemos salido campeones, ¿me entendés? Entonces, el camino transcurrido de los clubes es muy importante y el día a día me parece que es lo más importante de todo y lo que más extraño. Ujú. ¿Esa fue con Jerónimo, la de que me decís de Alvear? El de Alvear fue con Ramela y después vuelvo con Jero, un Claro, grande Jero, la sí. segunda vuelta, por así decirlo. Claro, exactamente, exactamente. Y yendo un poco más atrás en el tiempo, te muevo un poco más atrás todavía, porque bueno, está claro esto de ser profeta desde de Rosario, en provincial un poco, y se me vienen, no sé, algunos nombres a la cabeza, bueno, Adrián, con quien compartiste equipo, o Quique Lacelotti. Nada, preguntarte un poco quizás si haces también o si hiciste algún que otro vistazo, porque es esto, ¿viste? Como decimos siempre, uno siempre está en ese andar donde va prácticamente corriendo contra un reloj, donde es una maratón y donde lo va haciendo paso a paso, pero después no tiene quizás esa pausa como para mirar hacia atrás y ver un poco. Y quizás hasta te invito a llevarte un poco mucho más atrás de en esos inicios en provincial y bueno, y nada, y las cosas lindas que seguramente te debes acordar de aquel momento. Sí, lo que pasa es que Provincial siempre está presente porque mi grupo de amigos sigue siendo el mismo de cuando arranqué a jugar a los 4 años. Y Mm. cuando nos juntamos a comer, nos juntamos todos los jueves, ahora bueno, más pausado por esto, y estamos todos, y después está el otro grupito que Adriana, que somos 5, que hicimos todas las inferiores juntos. Entonces, lo de Provincial sale continuamente, sale que vamos a volver en un par de años a jugar todos con la misma camiseta. Y bueno, la verdad que eso es muy emotivo. Y cuando estuvo la pandemia también hablé con Quique, digamos, son gente muy querida que son amistades, ¿viste? Que estamos siempre conectados. Ya te digo, comida, grupo de chat, salida, lo que sea, familia, ahora nos juntamos siempre en familia. Somos como Ujú. familia acá. Sí, sí, sí. Bueno, vos venís de esa vida de club y bueno, un Sí, poco así. más o menos lo dijiste ahí, en esto de prácticamente con los chicos con los que empezaste, 4 o 5 años, un poco más grandes y te fuiste creciendo, son esos grupos de amigos que se mantienen al día de hoy. En algún punto, hasta esa misma vida es la que te termina de alguna forma dando todos esos valores, todas esas herramientas para futuro y es la que te termina formando como persona en sí. Sí, exactamente. Aparte, hay muchos chicos, va, tres de los chicos por ahí no pudieron seguir jugando al básquet, Ujú. pero tuvimos grandes entrenadores, grandes que te forman formadores como Sí. persona, porque también cumplen sus objetivos con su trabajo, con todo lo que hacen. Y eso habla de una competencia, una competitividad de cuando eran chicos, cuando éramos chicos, y de querer exigirte siempre. Sí. Entonces,
por suerte compartimos los mismos valores, somos un grupo recontrasano, tenemos los mismos gustos generalmente en todo, así que nos llevamos muy bien, nos peleamos mucho, discutimos mucho, pero nos llevamos muy bien. ¿Cómo fue eso de irse también de casa y empezar a tener quizás ese primer roce con la liga? Que vos te vas a San Nicolás, creo que si no me equivoco, 15, 16 años más o menos, y te vas muy chiquito, entonces te vas prácticamente a hacer, quizás no tanto en cuanto a distancia, pero sí te vas a hacer prácticamente eso, esa mochila de empezar a hacer una experiencia totalmente nueva y empezar a seguir por el profesionalismo. Primero me quiero meter un poco en cómo se fue dando básicamente toda esa parte, porque no sé si hay algún punto donde uno dice, bueno, a partir de hoy decido ser jugador, sino que me parece que es algo que se va dando de forma natural y bueno, y con convocatorias, bueno, viendo quizás un poco para dónde se puede llegar a rumbear, pero sí me quiero meter un poco en cómo fue que uno empieza a emprender esa vida y bueno, y nada, y se empieza a alargar un poco. ¿Cómo fue en el caso tuyo? Y mira, ya te digo, éramos un grupo que acá en Provincial, creo que en las inferiores solamente perdimos 3 partidos, ganábamos, salíamos Ujú, campeones en todos los torneos, fuimos a Mar del Plata, salimos campeones en Mar del Plata, y bueno, llegó el turno de las selecciones, selección de Rosario, selección de Santa Fe, selección argentina. ujú, Entonces a los 16 años ya empezaron los clubes a, viste, como todo, a querer reclutarte, que antes se usaba mucho más que ahora el tema del reclutamiento. sí, Y bueno, tuve distintas propuestas y me terminé yendo porque acá en Rosario no había ese equipo que vos digas, puedo jugar en la liga, puedo jugar. Entonces, si vos querés seguir por este camino, te tenés que ir. Y fue algo nuevo, fue a ver un partido acá en San Nicolás, me vinieron a buscar, fui a ver un partido de Belgrano y vi los ujú, extranjeros, vi la Liga Nacional, las canchas llenas en ese momento, todo, y dije, wow, esto es otro básquet, esto es un sueño. Y ni lo claro. dudé, a la semana ya estaba en San Nicolás y fui. Y bueno, jugamos junto con Adrián y Adrián se fue a Boca, yo también tenía la posibilidad de ir a Boca y fui a San Nicolás y ya te digo, cuando llegué y vi todo lo que era la Liga Nacional, dije, esto es un sueño, porque los que no salíamos de Rosario era ver la liga local y todos apuntábamos a jugar la local. La local era más importante que la Liga Nacional, pero porque no Sí, sí, teníamos sí. ese espejo o no estaba como ahora que vos lo podés consumir por la tele, por internet, por cualquier lado. Claro, bueno, antes no tenías quizá la posibilidad de, sí, de verlo y tenías que esperar, no sé, la revista que te venía una vez por Claro, semana, básicamente como para exactamente, enterarte un poco cómo era todo. Sí, 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 exactamente. sí. Y esos años en liga, ¿cuánto? Porque la realidad es que, bueno, después terminamos hablando de lo que te termina haciendo en el ascenso, en la Liga Argentina. Pero claramente vos tuviste esos primeros años en San Nicolás, bueno, después te pasa esa experiencia con Central, bueno, que te pasa lo del hombro y demás, y bueno, recién empezás ahí a hacer lo que es la experiencia en la Liga Argentina. Te pregunto un poco por cómo fue todos esos primeros años, porque también eras un pibe, eras un nene básicamente, y el ver todas esas luces de la Liga Nacional y de empezar a tener roce, regatas, Belgrano y demás, ya me imagino que ya te fueron formando para quizás hasta en algún punto llegar de alguna forma más, no sé si curtido, pero más experimentado seguramente a la hora de llegar después a la Liga Argentina. ¿Cómo fue todo ese proceso, esos cinco No, años? la verdad que, bueno, los primeros 2 años obviamente era entrenar nomás, pero uno lo disfrutaba mucho porque ibas a jugar a la cancha de Atenas y estaba Milanesio Campana. Claro. Y ibas cuando la vuelta de Montenegro, se vivieron un montón de etapas que uno que le gustaba el básquet y veía todo eso y decía, wow, para estar en el banco hasta llevo la planilla, ¿viste? No era. Y después, bueno, sí, después paso a Regata de San Nicolás, Sí. me voy de Belgrano por una cuestión de que el club tenía una deuda conmigo de un año, qué sé yo, y de un día para el otro me crucé a Regatas. Y ahí empecé a Ujú. jugar, porque fue también la época de que los extranjeros, por el tema del dólar, se fueron todos, y tuve muchísimos minutos en liga. Fueron 3 años en San Nicolás que lo aproveché muchísimo. Jugué contra grandes jugadores, jugué con grandes jugadores. Y bueno, y después, como decía vos, salto a Central Entrerriano para jugar la liga y se me empieza a salir el hombro y me tengo que operar. Ujú. Bueno, a partir de ahí, cuando
cuando se corta el ciclo en Central, vos te vas a Náutico, Náutico con una particularidad de Borsuki, que el otro día lo estábamos hablando, que me acuerdo, y del papá de Luis, y bueno, y nada, contame, ¿te acordás algo más o menos de ese primer Sí, año? sí. Porque la verdad que fue, creo que iban a pelear, si no me equivoco, iban casi para lo último a pelear, después Sí. terminaron teniendo una racha bárbara, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Yo estaba entre que me operaba o si seguía Sí, jugando y vi un médico y me dice, mira, podés fortalecer y recién cuando terminás el torneo, operate, qué sé yo. Bueno, hablamos con mi agente y decido continuar jugando. Entonces en diciembre me contratan, el 24 de diciembre me contrata Náutico Alcohol. Arranco en mm, enero. Llego al club, voy al Tigre, espectacular la instalación en Náutico. Y estaba penúltimo Náutico, no tenía aspiraciones de nada, ahí la tenía uno, tenía dos, ¿viste? sí. Y nada, el grupo bárbaro, empezamos a ganar, a ganar, a ganar, la gente de ahí estaba enloquecida, ya son, no, si entran a playoff le regalamos un pasaje a Brasil a cada uno, ¿viste? Se habían recontra ilusionado. Y nos fue muy bien, ¿viste? Nos fue muy bien. Terminamos clasificando, entramos a playoff, salimos segundo del TNA2, el TNA2. No, la verdad que hicimos un campañón. Después se ¿Qué cortó estaban porque con Náutico. Donald? Estaba Donald John como extranjero, Sí, claro. sí, Que él era sí, sí. nacional, pero la gente de Náutico no sabía, lo había anotado como extranjero. Entonces después cuando quisieron traer un extranjero, no lo podían cortar porque estaba como extranjero. Claro. Esas cosas de nuevo, ¿viste? De equipo nuevo. Y, y bueno, la verdad que se disfrutó muchísimo porque, ya te digo, se cumplió un objetivo y estaba todo para continuar. Después el equipo no presentó más, no jugó más la Sí. categoría. Y a partir de ahí, bueno, a vos te empieza a pasar, creo que si no me equivoco, después a partir de ahí te vas a Echagüe, bueno, y ya Chao. empieza todo ese periplo bastante grande, ese recorrido bastante grande. En algún punto me pasaba los otros días que hablaba con algunos otros de algunos otros chicos que también con el recorrido y con tanta historia, con tantos años en la categoría, me comentaban un poco también esto de lo que en algún punto significa acomodarse o sentir que es la categoría de uno. ¿A vos en algún momento te pasó eso? ¿Dónde te diste cuenta? ¿Cuándo fue que más o menos la empezaste a presentir? Porque también mantenerse esa vigencia por tantos años, por 16 años es un montón. Y en esa continuidad también es difícil porque vos lo peleás año a año para básicamente mantenerte en esa categoría y en ese nivel y mantenerte en ese, siempre obviamente convirtiéndote, ¿no? Paso a paso en un jugador más reconocido, referente y demás, pero sostenerse, siempre dicen que bueno, que llegar es difícil, pero sostenerse es mucho más complicado. Sí, la verdad que bueno, obviamente vos me decís la Liga Nacional y me hubiese encantado jugar la Liga, pero también antes eran 16 equipos, era más Uh -huh, difícil, también eran 16 equipos en el TNA, era más complicado jugar la Liga y bueno, era la categoría hasta que en un momento me empecé a sentir cómodo en la categoría, empecé a entender de cómo jugarla, me di cuenta de que vos ganando con el equipo siempre te vas a mantener vigente, no pasa por meter 20 puntos todos los partidos, porque el año que te va mal y metiste 20 puntos, después no te contrata nadie. uh Entonces me -huh. parece que es muy importante que el equipo gane y vos ser funcional al equipo. Hasta que llegó un momento de que eh, cuando terminaba la categoría siempre tenía contratos rápidos para fichar y no me daba tiempo para esperar la liga porque eran unos buenos sueldos y aparte, gracias, tuve mucha suerte de jugar siempre en organizaciones que eran muy buenas, como Formosa, Hispano, Montermoso, Uh -huh. Chau, no me quiero olvidar de ninguno, pero Hindú, bueno, Hindú es increíble porque eh, tenía una organización muy superior a muchos equipos de la Liga Nacional. Ujú, ujú. Bueno, en hindú básicamente vos no dejás o sea, te vas de hindú básicamente por un tema de la no continuidad, pero ya estabas, ¿cuánto fue? ¿3 años fue que estuviste instalado ahí? Sí, estuve 3 años y hubiese estado hasta que me echen de ahí, ¿viste? Porque la verdad que no solamente estaba muy cómodo mi familia, estaba mi hijo jugando en las inferiores, yo me sentía muy identificado con el club y el club se sentía identificado con mi forma de jugar, tenía muy buena relación con el manager del club, que era tratar de que nos sentamos cómodos en todo, ¿viste?
los Ujú. viajes, todo fue mejorando año tras año, que era Ocampo el manager, aprovecho para mandar un saludo, y la gente del club me ha tratado bárbaro. Sí, y me quedaba en esto, ¿no? En esto del tintero, ¿no? De decirte, bueno, ¿cuándo te empezaste a dar cuenta? Quizá, ¿qué fue? En esa parte de los contratos que básicamente vos te dabas cuenta que te salían equipos muy rápido, que te empezaste a dar cuenta que en algún punto uno empieza a ser, no sé si una historia, pero sí empieza a convertirse cada vez en alguien más importante dentro de la categoría. Vos, Pablo, básicamente, ¿cuándo fue que te pasó? ¿Hubo algo en particular, un momento, una temporada, algo donde presentiste que básicamente te decía, bueno, el camino que hice claramente está bien hecho hasta el día de hoy, entonces tengo que mantenerme por esa línea o no desviarme? ¿Te pasó o tuviste algún momento? No, me sentía como que me sentía importante en la categoría cuando apenas terminaba y siempre vos decís, en la categoría hay 2 o 3 clubes que vos decís, me gustaría jugar en estos clubes. Y te Ujú. levantaba el teléfono y te llamaba el entrenador de ese club. Entonces vos decías, bueno, está bueno que pase esto. Y ya te digo, los últimos años, por suerte, de los clubes importantes siempre he tenido ese llamado y me he sentido así como vos decís cuando hablaba con ellos, o generalmente cuando he tenido un entrenador y después a los 2 o 3 años me vuelve a llamar. Para mí es una satisfacción enorme que los entrenadores que he tenido siempre, o no en todos los casos, pero en el 90% me han querido de vuelta a contratar. Sí, en algún momento también se da vuelta esa balanza, ¿no? Porque claramente a vos te pasaba quizás en la época de provincial o viniendo quizás un poco más acá, de tener tres, cuatro tipos, tres, cuatro jugadores líderes que básicamente eran los que, lo que te guiaban o los que te enseñaban de alguna forma o desde conductas, desde hábitos, desde cómo moverse, de cómo tiene que ser un jugador si necesita hacer una trayectoria o una carrera larga. En algún momento se te dio vuelta esa tabla y seguramente a vos te habrá pasado en los últimos años con muchos de los chicos más jóvenes que vienen atrás, que te ven como un espejo, que te ven como un referente y en ese sentido, no sé cómo fue también toda esa parte de asimilar también ese otro rol, ¿no? Desde tratar de ser un tutor, de tratar de apadrinarlos, por así decirlo, un poco más a los chicos. ¿Cómo fue todo ese proceso y qué fue lo que te pasó en ese sentido a vos? Y es difícil porque por ahí cuando empezás a ver las plantillas y por ahí te dicen, ¿cuál es el jugador más viejo del equipo? Y Sí, ves la edad y sos vos y vos decís, uy, la puta madre, cómo crecí, ¿no? sí. Y sí, es como vos decís, pero también tiene que ver mucho el vestuario, tiene que ver mucho los compañeros, tiene que ver mucho el entrenador, tiene que ver mucho el dirigente, porque Ujú. por ahí si te toca algún entrenador que no te da lugar en esa función, es muy difícil el día a día. Creo que es más vinculado al entrenador y al grupo de trabajo que vos tenés, porque por ahí no todos los líderes todos los años son buenos, por ahí te toca un vestuario que es muy complicado o muy difícil de llevar, o te toca algún entrenador que te contradice todo el tiempo, que cree otra cosa y por ahí no sos útil, por ahí es más útil gente que no tiene capacidad de liderazgo y que lo puede manejar el entrenador a líderes. Entonces, yo creo que con la experiencia esta sí, el trabajo, vos tenés que dar el ejemplo todo y hay veces que sirve hablar, hay veces que no, es muy particular cada vestuario, es muy particular cada trabajo, ¿viste? Es Te iba a difícil. decir, mínimamente en algún punto esa misma experiencia sabe cómo te tenés que acomodar en cada uno de los equipos. O sea, si tenés que ser Exactamente. más de perfil bajo o tenés que ser, no sé, quizás un poco más, alguna voz un poco más, más alta, por así decirlo, para los demás de Exactamente, los demás compañeros. porque por ahí lo que pasa es que es muy difícil que por ahí llegas a un club y te dice el dirigente, mira, yo no entiendo nada de básquet. Y otro te dice, yo vi 300 partidos, y vos decís por dentro, y yo jugué 10 veces más que vos, ¿viste? ¿Me entendés? Claro, Y es muy difícil, te agarra una edad que viste, vos tenés mucha experiencia y te das cuenta de muchas cosas y vas sabiendo muchas cosas y vos sabés, no sabés por dónde va a ganar, pero generalmente sabés cuándo vas a perder cuando estás haciendo todas las cosas mal. Entonces, viste, ahí claro. decís esto, pero bueno, cada uno tiene que se equivoque cada uno, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Mira, la otra vez, hace unas semanas largas, me acuerdo, me había quedado una frase que había hablado con Matías Tomatis, que me comentaba un poco lo que era, nada, sus años, ¿no? 16 también, si no me equivoco, 16 años creo que en la categoría. Había ascendido una sola vez, con Luz y Fuerza siendo juvenil, y me contaba un poco lo que quizás
me ponía un poco en parte todo esto de los récords, ¿no? Bueno, el máximo goleador, y me decía, bueno, muchas veces yo hubiese cambiado muchos de esos puntos por quizás tener algún ascenso más o vivirlo quizás en otra faceta de mi vida y no siendo tan juvenil que en ese momento, Ah, cuando nos pasó con Luz y Fuerza, que fue encima el primer año, pensé que era mucho más sencillo. Me dice, claro, bueno, yo venía de la liga, bajé y me pasó esto de, bueno, de ascender rápido y pensar que era mucho más sencillo. Después con el tiempo me di cuenta que no, que era muy difícil. Lo pongo un poco en perspectiva a lo que te pasa a vos, básicamente, porque también son 16 años, son dos ascensos, y me pongo a pensar un poco en esta parte de que vos lo pudiste disfrutar quizás con otra maduración, de otra forma, ya convirtiéndote quizás en un jugador muchísimo más formado, más experimentado y mucho más referente. Y me quiero llevar un poco a esos 2 años. Bueno, vos algo más o menos me habías tirado un poco de Formosa, de que bueno, ya se había armado el equipo para eso, pero en Hispano también te pasó algo totalmente distinto, un equipo que básicamente venía desde abajo arrasando con todo y terminó llegando a la liga y ahora se convirtió básicamente en una plaza fija. Nada, preguntarte un poco por esos 2 años, que la verdad que bueno, si bien hoy decíamos de que nos trae al recuerdo muchísimas cosas, claramente, bueno, después también están los dos logros que seguramente deben ser los más importantes que te habrán pasado a nivel profesional. sí, la verdad que lo de Formosa fue tremendo. Yo ya venía a jugar el año anterior ahí, nos Sí, habíamos armado como también para llegar arriba y tenés la mala suerte esa que se lesiona Javi Cesi, que era nuestro goleador, nuestro anotador, se rompe el tendón de Aquiles mm, y después otras lesiones más y viste, también tenés que tener suerte en cualquier torneo y sí, quedamos afuera. Y el año siguiente, bueno, contratan a Picato, arman un equipo con muchas pretensiones y tuvimos la suerte de que quedó Jason Osborne. Y Jason fue un crack, ¿viste? También el Rafita Costa de base, Pablo Barrio, unos nombres que el otro día hicimos un Zoom y cuando me toca hablar, digo, mirá el pedazo de equipo que teníamos. Estaba Ariel Pau, sí. Portillo, Gerbaudo, ¿viste? Un equipazo. Y bueno, y si bien no ganábamos de visitante, lo mismo que Hispano, llegamos a playoff y arrasamos con todo. Eh, y nada, son años. Es distinto el de Hispano, por ahí, que eran más equipos, ¿viste? Un equipo que no se había armado, era el segundo año de la categoría, que quería superar la temporada anterior. Ujú. Eh, pero cuando suena el final, ¿viste? Porque vos seguís, vos le das, le das, le das, le das, le das, le das, y cuando suena el silbato final, ahí se te viene todo. Y decís, Ujú. mirá lo que conseguimos, ¿no? Porque es difícil, y más en esta categoría. Sí, 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 sí. Me ponía a pensar lo de los partidos que habíamos hablado hoy, ¿no? Que vos no llevabas la cuenta, que bueno, que cuando yo te había avisado, te habías recién ahí interiorizado un poco. Siempre viene como una pregunta básicamente al lado de eso, y me acuerdo que la otra vez me lo habías comentado de que Seo Uranga inclusive te comentaba un poco sobre eso. De que bueno, de que mientras vas rompiendo cada vez más récords, a su vez también es como que vas acortando un poco la Ah, brecha, como para... y en este sentido te quiero preguntar, porque yo sé que vos te sentís en plenitud y que básicamente estás todavía como para seguir tirando de eso, y que me parece que no lo tenés en mente, pero te quiero preguntar un poco cómo, primero cómo te sienta todo esto, porque a su vez también es un reconocimiento a todo el trabajo y a todos los años de trayectoria que uno tiene y a todo el esfuerzo, porque uno también dice, bueno, me voy mudando de acá, de un lugar a otro, o me voy llevando para un lugar para el otro, y eso también implica todo lo que es un esfuerzo del deportista que básicamente después también tiene que llevar a su familia, la familia lo tiene que acompañar y demás. Son cosas que, si bien los récords después están para, obviamente, para romperse, la realidad es que, bueno, llegar y alcanzarlos siempre resulta lo que es un privilegio. Y bueno, y en este caso te quería preguntar por eso, justamente, por cómo lo fuiste asimilando a todo eso que te fue pasando en este último tiempo y a su vez a cómo lo ves impactado dentro de lo que es a futuro, porque claramente te sentís, como decíamos hoy, en plenitud y creo que hasta te mantenés medianamente en un radar cerca de casa para justamente tener un poquito más y estirar un poquito más esa carrera, ¿o no? sí, aparte, cuando miraba los números, digo, en cualquier momento, cuando no juegue más, me lo van a romper más rápido, porque antes eran pocos partidos. Ahora Sí. con esto de capaz que en 2 temporadas me superan y quedo, viste, en el escalón. Ahora es muy rápido todo.
Con respecto a la pregunta, yo me siento bien, me entreno, me gusta, lo disfruto y no es algo, siempre digo que no es que voy a esperar que me duela todo para no jugar más, que esto, que lo otro. Cuando vea que no, realmente ahí voy a dar el paso al costado. Eh, Viste, uno es muy difícil depender. Yo quiero seguir jugando, después si los clubes te llaman o no es otra historia, porque gracias, por suerte ya tengo algunas conversaciones, digamos, me siento bien, esto me hace sentir bien, también que los clubes a esta etapa que no sepan cuándo se arranque ya hayan levantado el teléfono y se hayan comunicado. Son Ujú, cosas que te dan, viste, porque si no, ahora como estamos, que no sabe cuándo va a empezar, que no sabe cuándo va a ir a tirar un tiro largo, porque es la realidad, y vos ujú. decís, ¿qué motivación? Bueno, esto es parte de la motivación. Claro, claro, claro. Me pongo a pensar en esto de lo que te decía hoy, del tema del apoyo de esto de la familia. Y quiero hacer un Sí, claro. paréntesis acá, porque acá básicamente está esto, ¿no? De que quizás en algún momento vos no dejás de decidir solo, por así decirlo, las cosas te cambian. El otro día hablando con el Bebo Ceruti, por ejemplo, también me comentaba de que a él la familia lo había cambiado muchísimo en cuanto a las decisiones y en cuanto a, bueno, a qué elegir y cómo elegir. Y en este caso seguramente a vos te habrá pasado algo parecido. Vos me comentabas un poco lo de Hindú, de que ya estaban un poco más asentados. Claramente lo de San Isidro viene un poco también de la mano por un tema de cercanía, pero preguntarte un poco porque, bueno, no viene solamente de estos últimos 3 4 años, sino que viene de un aguante bastante importante que todas las familias básicamente hacen con cada uno de los jugadores. Entonces, bueno, te quería preguntar un poco por ese apartado y cómo te han acompañado en todos estos años. Ah, excelente, mi señora, mi hijo, la verdad que donde llegábamos acá y ya sabíamos todo, que teníamos el chip de donde me llamaban y me apoyaban. Tenía ganas de ir ahí, Ujú, vamos. Y era así, y era donde más cómodo me sienta, y ellos venían y haciéndome el aguante, y después mi familia acá de Rosario, todos pendientes. Lo sufrieron bastante en el sentido de que no íbamos siempre muy lejos. Me fui a Río Gallego, me fui a Formosa o a Chaco, era difícil jugar por acá, porque sí. generalmente los años anteriores los equipos más candidatos eran los que estaban más en el sur o más en el norte. También Ujú, dependían mucho de las provincias, eran equipos más que aportaba el gobierno, entonces se armaban distintos equipos más competitivos. Y ujú. nada, la familia, la verdad que es un agradecimiento constante. Siempre me dicen, donde vos decidas, nosotros vamos. Así que en ese sentido, tanto Vero como Tizi, bueno, Tizi se pone la remera donde voy, pero siempre tiene la verde de hindú, que yo soy de hindú, ¿viste? Ah, bueno, Él bien. siempre es de hindú, ¿no? Porque él jugó, lo agarró a los 2 años allá, ¿viste? Entonces estuvo de los 2 a los 5 y es cuando tuvo sus compañeritos que iba a jugar al básquet, que entraba al club el Tizi, el Tizi, el Tizi, y bueno, quedó, él es hindú, ¿viste? Bueno, ahí por lo menos en algunos que otros mensajes que van dejando te hablaban un poco de lo que es y te están diciendo que vuelvas básicamente a Resistencia. Sí, sí, siempre hablo con Fabio. Fabio también, lo he leído ahí a Fabio, ahora a Uri, Fabio Vieta, que siempre me dice, para jugar, ¿viste? Fabio, he hecho una gran relación, pero no, hice muy buena relación con la mayoría de gente de allá, y no solamente con el club, sino también con gente vinculada al club. Han sido muy, muy amables, nos han hecho sentir muy bien, ¿viste? En el día a día, entonces es Ujú. mutuo el agradecimiento. En algún punto me pongo a pensar de prácticamente como que volvemos un poco al principio, ¿no? De en esto de que yo te decía de hacer un poco la retrospectiva, pero me pongo a pensar que bueno, ya la temporada que viene, ya jugando la temporada que viene, no sé si tenés un poco el dato, cualquier cosa te lo voy diciendo, pero van a ser 17 y 17 es el récord por lo menos que está registrado. Básicamente vas a también pasar a tener otro récord el año Uf, que viene. Así que ¿quién lo tiene? más allá Javi, de lo que Javi fuesen, Ledesma. ¿cómo? Javi Javi Ledesma tiene Ledesma, 17. que lo leí. Claro, Javi, exactamente. jugué 2 años con Javi. Tremendo el Sí. Javi. 3 años jugué con Javi, 3 años. Tres Bueno, temporadas. independientemente de eso, yo me pongo a pensar y digo, bueno, los 17 años prácticamente te han dado una cantidad de experiencias enormes, deportivas, pero me parece que desde lo personal, y esto tomo una frase de
de Marito Sepúlveda, de Mario Sepúlveda, que me había comentado la otra vez, que decía, bueno, yo recorrí casi todo el país, básicamente, y vos sos un caso muy similar. Sí, Recorrer todo el país, pero tener eso de haber dejado y de haber sembrado cosas desde la gente, desde las personas, desde lo que es básicamente uno, sacando lo que puede llegar a ser un éxito deportivo o no, me parece que es lo que más básicamente queda. Por eso te decía, quizás volvemos un poco al principio, porque te preguntaba cuando hacías esa retrospectiva y me decías que, bueno, que era un poco quizás recordar más momentos o más de personas que recordar quizás logros. Me llevo un poco a esto. Vos recorriste de hindú básicamente a hispano, si queremos ponerlo entre perspectivas. Y la sí, sí, sí. realidad es que tenés un montón de camino recorrido y creo que por todas las ciudades por donde has pasado te genera todo ese respeto. Sí, la verdad que eso siempre digo que es lo más importante, cuando lo mirás a la cara a tu compañero, al jugador, o ya sea el utilero, el cara a cara es lo más importante siempre. No por ahí lo que sale en la prensa o lo que sale en cualquier lado, sino lo que vos ves de tu compañero. Ahí lo veo que, por ejemplo, Lucio Reinaudi, que escribió, Ujú. que, bueno, jugamos en Hindú, y el otro día me escribió y me dice, che, Pablo, acá habilitaron una plaza para ir a tirar al aro, ¿cómo era el ejercicio de tiro que hacíamos, que esto, que lo otro? Y a mí me pone re contento porque por ahí uno cuando es grande, todo, lo mismo Fabio, uno rompe pelota y lo Sí. exige, lo exige, lo exige, entonces siempre hay un límite que vos decís, este me va a odiar y me va a putear todas las noches. Pero bueno, después de varios años, siempre digo lo mismo. Ah, mirá, Pablo me hinchaba las pelotas para que yo sea mejor, para que... Entonces todas esas cosas a mí me llenan, me ponen muy contento, me ponen muy contento y lo valoro muchísimo. Y ya te digo, tengo relación con el utilero, con el kinesiólogo, con mi compañero. Me parece que las relaciones humanas son lo más importantes de todo. Ujú. Hay algo con lo que acabas de decir, que bueno, uno hablando de esto, ¿no? De números estadísticos y demás, y la realidad es que más allá de eso, creo que el legado que deja uno son en estos ejemplos que decís vos. Bueno, que quizás en algún momento, ya citándolo, por así decirlo, ahora que lo estábamos trayendo un poco a la charla, a Fabio o a Lucio, en algún momento quizás ver cómo eso que vos básicamente pregonaste desde algunos ejemplos, lo empezás a ver también impactado en ellos. Y si hablamos de legado, creo que debe ser el legado más grande que uno ya viene construyendo, pero me parece que lo viene construyendo desde el día a día, desde el día uno, desde provincial, por así decirlo, hasta lo que seguís generando hoy, lo que vas a seguir generando el día de mañana. Pero me parece que ahí está un poco, ¿no? Esa cultura, esa huella y ese reconocimiento. Más allá de lo que fuesen nombres o de una lista y demás, la realidad es que el legado más importante o la huella más importante que puede dejar un jugador o una persona en general, porque esto también lo ponemos en contexto de vida, es a través del ejemplo, de las experiencias del futuro y de lo que puede llegar a inculcar en los demás para que el día de mañana se vean formados o que por lo menos haya implicado algún que otro ejercicio en la formación y en el desarrollo del otro. Me parece que ahí está un poco la clave, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, a mí, por ejemplo, yo siempre hablo con los chicos y me gusta hablar con los más chicos también. Sí. Y hay jugadores que ya están para dar el salto y vos lo ves y yo lo veo en la categoría y digo, tenés que dar el salto a la liga, romper los huevos a tu agente. Viste que por ahí eh, los equipos de liga se miran mucho entre los equipos de liga y no miran mucho para abajo. Y hay un montón de pibes abajo que están para saltar a la Liga Nacional, que necesitan dar ese salto porque tienen realmente condiciones. Y uno Ujú. lo exige y le rompe las pelotas, porque si no en la categoría te achanchás. Y yo siempre le digo, andá, trata de jugar la liga, trata de jugar la liga, no te quedes en el TNA, ¿viste? Porque en el TNA después tenés una mala temporada y chau, siendo pibe, dejas de vuelta. Y bueno, yo en este caso trato de exigirle y meterle día a día en ese sentido. En la liga es distinto porque tienen un entrenador, tres asistentes, el técnico de la liga de desarrollo, esto, lo otro. En el TNA por ahí te toca un técnico, un asistente y chao, ¿viste? Entonces, si no le exigí, no le exigí, no le exigí, es como que se adaptan al día a día. Entonces Claro. eso, pero yo de rompe pelota nomás, no, ¿viste? Pero bueno, Te- para mí es muy importante, para mí es muy importante el día a día, para mí es muy importante los compañeros. Hoy justo se cumple 3 años de que salimos campeones con Rosario,
Sí. ¿Viste? Esos torneos yo los disfruto muchísimo, que jugamos con Rodri Sánchez, con Guido Mariani, Mati Aristu, Marc Antón, que son todo grupo de amigos de acá y fuimos. Entonces todas esas cosas tienen un valor gigante, gigante. El Rodri Gallego, ¿viste? Un equipazo Ujú. acá. Que bueno, ojalá algún día estemos todos en Rosario jugando a un nivel grande. Te iba a cerrar con algo eso, pero sin irme mucho más lejos de lo que estábamos hablando, te iba a preguntar si vos viste esto de que te decía de cómo uno pregona con el ejemplo o con distintas situaciones, verlos impactados y que quizás hasta en algún chico o en algún jugador joven le has podido cambiar, por así decir, cierta cabeza. No te digo básicamente sentirte responsable de eso, porque creo que sería apropiarse demasiado, pero sí quizás algo que vos hayas visto que les haya impactado y no sé, si hay algún ejemplo, por así decirlo, que se pueda mencionar de alguno de los chicos con los que has compartido, porque la verdad que has compartido No, equipo con no, varios jóvenes. no, yo por ahí lo que trato es de que ellos valoren lo que hacen, que se sientan buenos en lo que hacen, porque por ahí es como que en la categoría necesitas hacer un poquito de todo para que te vaya bien. En la Ujú. liga es más, tenés que ser especialista en esto. Entonces uno ve que hay jugadores que son muy buenos en una cosa, pero en la categoría le va a costar mucho porque tiene que hacer un montón de cosas. Entonces por ahí uno acentúa, no, mirá que vos sos bueno en esto, sos bueno en esto, sos bueno en esto, para que no se decaigan. Pero no, sería muy injusto y muy... cada uno se lo gana por mérito propio, no, eso de cada uno, no. Y en esto de que me decías de juntarse todos en Rosario de nuevo, eh, quiero llevarlo un poco a lo que es provincial también y pensarlo, ¿por qué no? Quizás en algún momento o en algún futuro, tener alguna especie de participación o de algo, o quizás con, no sé, algo que haya ahí en el medio con algún proyecto, no sé básicamente cómo te visualizás vos en un futuro, más allá de que básicamente por lo que venimos hablando no mirás mucho más allá, sino que mirás el sentido de estar hoy, estar intacto, seguir jugando y poder hacerlo y tener obviamente la salud para poder hacerlo y el físico que básicamente por suerte te respeta. Pero en algún momento visionás, visualizás un poco lo que puede llegar a ser eso. Y mira, hoy me parece que Sí. me parece que es bueno para la ciudad que haya un equipo en el TNA Ujú. y que año tras año viene queriendo superar objetivos. O sea que hoy me veo como jugador, ¿viste? Después más adelante uno siempre tiene el sueño de decir, sí, uno va a seguir ligado, no sabe en qué va a seguir ligado. Yo por lo tanto, por el momento hago tengo el curso de entrenador, hice de gerente deportivo y distintas cosas. Si te Ujú. digo uno, te estaría mintiendo porque no es que tengo definido el futuro. A mí Ujú. me encantaría poder jugar acá en Rosario con los rosarinos, y más si son mis amigos, ¿no? Sí, 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 sí. Olvídate, lo que es la banda. Y aparte Rosario siendo prácticamente una cuna de jugadores grandísimos que ha dado a nivel historia, me imagino que juntarlos a todos ellos debe ser por lo menos ese a priori un sueño, no sé qué tan utópico o no puede llegar a ser en algún momento, pero claramente sí, me parece, debe ser por lo menos ese anhelo que uno por lo menos tiene. Por lo menos de ser ese profeta un poco en su tierra, ¿no? Que básicamente a vos no se te dio porque estuviste Claro, yendo exactamente. de lugar en lugar. Hoy por eso te decía, hoy tenemos la suerte de tener un equipo en la ciudad Ujú. eh, y que, bueno, ojalá que nos podamos juntar todos, no todos somos muchos, pero con que nos juntemos seis nomás las seis fichas, eso ya sería muy bueno para la ciudad, pero ahí me parece que tiene que ver mucho más, no solamente el equipo, sino un apoyo, otros apoyos Ujú. que puedan aportar y que entiendan de que puede ser un espejo y que puede servir para muchísimos chicos de inferiores y no quedarse con una local rosarina solamente. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Pablo, querido, te agradezco muchísimo el tiempo. Espero que hayamos hecho una muy buena recorrida un poquito por las cosas Sí. que fueron pasando. A seguir rompiendo récords es un poco básicamente
el mensaje. Ya por lo menos los partidos ya los pasaste, ahora vas a ir por las temporadas, así que bueno, nada, Lo malo de seguir esto es fabricando todo que eso. lo malo de esto ¿Cómo? que no voy, lo malo de esto que no voy a batir más récord porque si son por partido jugado no salgo más. Hasta que no me No, no, pase no, otro, no, no. pero Ah, está bien, sí, está bien. Lo tengo que pasar a Javi tranquilo, tranquilo que Ledesma. se va a poder. Hay que hacer 2 ligas cortas, entonces lo paso a Javi Ledesma. Juego 18 temporadas y listo. No, pero hay que pensar que hay que tener un poquito más de hilo en el carretel, no solamente una. No, pero 2 cortas, por eso. Con 2 cortas estamos bien, con 2 ligas cortas. Perfecto, perfecto. Bueno, Pablo, te agradezco millones, millones y bueno, espero que lo hayas pasado bien. Lo pasé bárbaro, siempre es un placer hacer nota con vos. Y bueno, y le quiero agradecer mucho a todos los que han entrado y a todos los clubes donde he estado, a mi familia, a todos, que me siento con ganas, me siento muy cómodo y vamos a ver, ya te enterarás qué va a pasar del futuro.